Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Steris University. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos de mantenimiento de esterilidad. Objetivos a lograr el día de hoy. El día de hoy vamos a atender dos objetivos puntuales. Primero, describir el proceso de mantenimiento de esterilidad y la integridad de los empaques, y también vamos a identificar agentes o eventos contaminantes que puedan comprometer el mantenimiento de esta esterilidad. Objetivo de mantenimiento de la esterilidad. Primero, mantener la integridad del equipo y del set que se ha embalado para que se mantenga completamente estéril hasta que se abra en su uso previsto, es decir, hasta que sea utilizado dentro de quirófano. La primera línea de defensa para el mantenimiento de la esterilidad es mantener siempre las manos limpias y secas. El lavado frecuente de manos no es solo una medida para prevenir infecciones en nuestros pacientes, sino también para el aseguramiento de que aquellos artículos estériles que se manipulen todos los días no se contaminen con nuestro contacto. Propósito básico del embalaje. El embalaje contiene un artículo para esterilización desde el aluminio, polietileno de alta densidad, embalajes diseñados para diferentes métodos de esterilización y las necesidades individuales de cada uno de los artículos. Aunque sean diversos, todos los materiales de embalaje comparten un propósito común. En primer lugar, permiten la penetración del agente esterilizante y permiten la aireación y, por supuesto, también el secado. En segundo lugar, mantienen la esterilidad del contenido del empaque, del material interno hasta que se abra este empaque. En tercer lugar, mantienen una barrera contra los microorganismos después de la esterilización a través de la manipulación durante el almacenamiento. Por último, crean un paquete que puede ser abierto asépticamente para el instrumentador dentro del quirófano. Entonces, dentro de los propósitos básicos tenemos contener un elemento de forma adecuada, permitir que se lleve a cabo la esterilización y la aireación, proporcionar barrera a los microorganismos y garantizar una presentación aséptica. Los sistemas de embalaje también deben crear un precinto completo a prueba de manipulaciones, no ser tóxicos y, por supuesto, no dejar pirógenos, ¿ok? Entonces, los sistemas de embalaje deben crear un sello que sea completo y que no comprometa la esterilidad, ¿ok? Los embalajes también deben ser no tóxicos y no dejar pirógenos para evitar introducción de contaminantes nocivos dentro del empaque. Responsabilidad del fabricante de embalajes. Los fabricantes de materiales de embalajes o de material de polipropileno, de Tyvek, utilizados en los hospitales y artículos para esterilizar comercialmente, tienen la indicativa definida por la FDA que el embalaje debe proporcionar una barrera microbiana en condiciones definidas de manipulación, transporte y almacenamiento. Además, los fabricantes de artículos esterilizados comercialmente deben validar que las configuraciones y condiciones de envío no afecten la barrera microbiana, ¿ok? Entonces, los fabricantes de estos embalajes, bolsas y envolturas utilizadas por los hospitales para contener artículos preparados en la central de esterilización deben asegurarse de que los productos que venden se mantengan con las condiciones apropiadas de barrera microbiana durante el almacenamiento en estas instalaciones. A menudo se proporcionan condiciones de almacenamiento específicas para estos artículos. El fabricante también debe validar la modalidad y parámetros de esterilización. El fabricante de estas envolturas, ¿ok? Debe validar que sea adecuado y eficaz para estos productos. Esto incluye, por supuesto, los parámetros de esterilización. En algunos casos, el fabricante de estas envolturas puede limitar la cantidad y tipo de dispositivos que se pueden colocar dentro de un material de contención una vez esterilizado para que una vez esterilizado se pueda mantener la barrera microbiana. Los fabricantes también son responsables de validar la vida útil tras la esterilización.
¿A qué nos referimos con esto? El fabricante también es responsable de validar, las condiciones y el plazo en el que se pueden almacenar estos artículos estériles y seguir siendo una barrera estéril eficaz. Esto a menudo se denomina vida útil posterior a la esterilización. Es importante recordar que las consecuencias de usar un artículo no estéril durante el procedimiento pueden poner en peligro la vida. Por esta razón, la FDA clasifica las envolturas de esterilización como dispositivos médicos de clase 2, lo que requiere que los fabricantes obtengan una autorización para su comercialización. Responsabilidades del profesional sanitario. Los profesionales de la salud incluyen, por supuesto, personal que va a ensamblar y que va a armar estas cajas para el procesamiento estéril, técnicos de sala de almacenamiento, enfermeras de quirófano, técnicos quirúrgicos y cualquier persona que esterilice, manipule y transporte estos artículos estériles. Los usuarios que realizan la esterilización de artículos tienen muchas responsabilidades. Seleccionar la mejor envoltura para su aplicación, ningún material o método de embalaje o envoltura que no cumpla con los criterios necesarios para esterilización, algún método de esterilización que requiera una envoltura específica. Entonces, ¿qué sucede? La responsabilidad del personal sanitario, por supuesto, va a ser seleccionar el material de embalaje adecuado, garantizar que el uso del tamaño y peso sean adecuados, verificar que el sellado esté completo y que el sistema de envolturas sea completamente indemne, inspeccionar que el empaque esté perfecto antes de la esterilización, seguir las instrucciones de uso del fabricante de esta envoltura, y por supuesto también la consideración de la doble bolsa de empacado. Dentro de las preguntas que se hace el personal sanitario para seleccionar esto son las siguientes. ¿Esta envoltura está validada para su uso en este tipo de esterilizador? ¿Esta envoltura está avalada por FDA? Elegir el material de embalaje adecuado en función del tamaño, la forma y la configuración del dispositivo que se va a embalar. Los usuarios deben asegurarse de elegir el tamaño, peso correctos de esta envoltura, elegir tamaños de paquetes que sean orgánicamente usables dentro de ese tipo de envoltura. Las envolturas deben inspeccionarse para buscar cualquier rasgadura o agujero y decoloración antes del proceso de esterilización y deben inspeccionarse, por supuesto, recipientes rígidos o envolturas o contenedores rígidos en busca de que tengan algún daño o que por el tiempo o la larga data y mucho uso puedan estar rasgados o que tengan alguna deficiencia en cuanto a los sellos de estos contenedores. Dentro de esto también está el análisis de evaluar si existe algún tipo de gotas dentro del embalaje, muescas o que pueda encontrarse húmedo. Y esto implica una de las vertientes importantes para tomar la decisión de colocar la carga dentro del esterilizador. Una de las aristas más importantes también es los usuarios deben consultar las instrucciones de uso del fabricante de esa envoltura, sea un contenedor, sea una caja, sea una bolsa, sea un Tyvek o cualquiera de las que se utilicen dentro de sus instituciones de salud. Hay que consultar las instrucciones de uso de ese tipo de embalaje. Eso también debe consultarse si se puede utilizar en doble embalaje o si no es necesario. Ejemplo, si existen contenedores que solamente el contenedor no requiera de envolturas, entonces consultar esas instrucciones de uso de esos contenedores para tener esa certeza. O en el caso de sets o cajas que puedan ser envueltas en bolsas o si se pueden estos tipos de envolturas utilizar en doble presentación o si solamente necesita ser utilizado en una sola envoltura. Hablando un poco sobre la vida útil puede estar relacionada con eventos o estar relacionada al tiempo o a eventos, ¿ok?
Entonces, relacionada a eventos quiere decir que en un periodo de tiempo estéril es indefinido, ¿ok? Condiciones de almacenamiento y transporte tienen que ver con estos eventos y por supuesto la manipulación. La vida útil relacionada a eventos a menudo se denomina como vida útil indefinida, pero en realidad hay un final para su vida útil. Los artículos se consideran estériles hasta que ocurre un evento que permite que la contaminación llegue a los instrumentos dentro de ese empaque. La vida útil relacionada con eventos depende de su almacenamiento, de su transporte, de su manipulación adecuada para preservar el sistema de envoltura. Tanto con los paquetes de dispositivos médicos preparados en el hospital como los esterilizados comercialmente pueden estar incluidos dentro de la vida útil relacionada a eventos. Es decir, que esto incluye los paquetes que son procesados dentro de la institución o también las bandejas de préstamo. La vida útil relacionada al tiempo tiene una fecha específica de vencimiento. La fecha se asigna al embalaje en función del contenido del embalaje y las instrucciones de uso de los sistemas de embalaje para la vida útil posterior a la esterilización. Es por esto tan importante consultar las instrucciones de uso y evaluar si en las instrucciones de uso hay una fecha límite para esa envoltura, para ese sistema de contención o para esa bolsa de papel de grado médico o para esa envoltura de Tyvek, ¿ok? Entonces, aunque se asigne una fecha de caducidad, cualquier evento puede causar contaminación microbiana en el contenido dentro de ese material, ¿ok? Y esto lo hace inutilizable, aun cuando un paquete puede estar dentro de su vida útil y no esté caducado, igual puede presentar gotículas o puede presentar rasguños este paquete y ya esto lo hace un paquete completamente inutilizable. La integridad del paquete debe verificarse cada vez que se manipula el mismo, independientemente de la fecha de esterilización o la fecha de vencimiento de esta esterilización propiamente dicha. Esto siempre va a ser definido por las políticas y los procedimientos del hospital. Elementos que influyen en la vida útil. Varios elementos dentro del paquete pueden influir en la vida útil de los mismos, los que requiere un uso de fecha de vencimiento. Entonces, tenemos por ejemplo los medicamentos o combinación de medicamentos y artículos y dispositivos, las baterías que pueden perder carga con el tiempo, las tiras indicadoras químicas que pueden tener una estabilidad de punto final posterior a la esterilización, es decir, que el color del indicador después de la esterilización puede comenzar a cambiar, ya sea volviendo a su color original o convirtiéndose en otro color completamente diferente, lo que indica que la respuesta es falla y que ese paquete ya no se encuentra estéril. Entonces estos elementos influyen mucho en el tiempo de caducidad o en la definición del tiempo de caducidad de esterilización, el tiempo, fecha final y fecha de caducidad de esterilización de los paquetes. ¿Cuáles son las directrices de AORN acerca de la vida útil? Las directrices de AORN 2021 establecen que las instalaciones deben establecer un proceso para determinar la vida útil de los artículos esterilizados. La vida útil debe estar relacionada con eventos, a menos que se especifique lo contrario en la fecha de vencimiento etiquetada por el fabricante del sistema de empaques. Los eventos que podrían poner en peligro la esterilidad del contenido incluyen la manipulación excesiva que provoque roturas, rasgaduras o pinchazos dentro de los sellos de los empaques, humedad en paquetes, exposición a contaminantes en el aire que puedan ocurrir con fallas de presión ambiental o acumulación de polvo. Entonces AORN continúa indicando que las áreas de almacenamiento deben estar limpias, con temperatura y humedad controladas y tener acceso completamente limitado. El personal debe saber cómo manejar paquetes con cuidado y saber qué y cuántas más veces se manipula un paquete. Mientras esto más esté conocido por el personal, mayor será la posibilidad de mantener las condiciones necesarias para que dure la esterilización de estos paquetes. Mientras más manipulaciones haya dentro de los paquetes, pues mayor será la posibilidad de contaminación. Por tanto, esta es la posición de AORN al respecto y lo que nos indica este estándar.
Manipulación segura posterior a la esterilización por vapor. Dentro de las recomendaciones tenemos que los artículos se enfríen completamente, dejar los artículos en los carros de esterilización, es decir, en las rejillas de los esterilizador. Estantes que sean completamente fenestrados y que no sean sólidos para evitar condensaciones y que estén completamente lejos de las salidas de aire acondicionado, precisamente con el objeto de evitar cualquier tipo de condensación. Así como lo pueden ver en esta imagen, si colocamos el paquete inmediatamente de una temperatura a otra, podemos provocar ese choque térmico y pueden pasar este tipo de condensaciones por colocarlos en objetos o en mesas que estén que sean densas de acero y que no estén fenestradas. Cubiertas de mantenimiento de esterilidad, cubiertas antipolvo. Las cubiertas de mantenimiento de esterilidad protegen el material estéril de pelusa, polvo, humedad durante el almacenamiento. Son típicamente resistentes al desgarro y a los pinchazos, resistentes a la humedad y son transparentes, ¿ok? Esto es un proceso de mejora continua en las áreas de almacenamiento estéril. Los paquetes estériles deben estar fríos, secos antes de colocarlos dentro de esta cubierta de mantenimiento de esterilidad. Deben estar debidamente sellados y dimensionados para los artículos que contienen. Asegúrese de que las etiquetas de los paquetes estén completamente visibles. Las cubiertas de mantenimiento de esterilidad son una buena idea para el transporte a través de áreas no controladas como pasillos entre pacientes y visitantes o cuando el paquete se almacena en áreas de atención del paciente. Entonces es una buena idea, sin embargo hay que evaluar que el paquete esté seco, que esté completamente sellado de forma segura y que por supuesto su etiqueta esté visible. Eventos específicos que pueden causar contaminación. Echemos un vistazo a eventos específicos que podrían causar contaminación al contenido de un paquete. Apretar o dejar caer un paquete envuelto o un paquete desplegable que pueda hacer que los microorganismos sean absorbidos por el paquete, ¿ok? El apilamiento puede causar, por supuesto, un efecto que pueda contaminar estos paquetes. Comprobar siempre que la estructura y las instrucciones de uso del fabricante estén de acuerdo a este apilamiento, ya que esto podría causar algunos agujeros, desgarros y roturas en estos paquetes. Los niveles de temperatura de humedad de temperatura o humedad fuera de rango indicado por el fabricante pueden afectar el empaque, permitiendo que la contaminación penetre en el paquete. La humedad que gotea, salpica o humedad residual, también llamada paquetes húmedos, puede proporcionar una ruta de entrada a la contaminación de artículos que no deben liberarse a quirófano hasta que estén completamente secos, ya que la bandeja que está muy caliente en el quirófano frío puede provocar condensado por este choque térmico. En este carro, como podemos evaluar, en este carro de transporte hay una serie de material apilado que nos invita un poco a evaluar y a reflexionar acerca de esta organización después de que finalice una cirugía o cuando estamos en entrada a una cirugía, cómo se organizan los carros de transporte de material. Eventos contaminantes. Dentro de los eventos contaminantes también es probable que una manipulación excesiva cause daños en el embalaje y con contaminación, la manipulación de los paquetes envueltos y los paquetes desplegables debe reducirse al mínimo y deben inspeccionarse para verificar su integridad cada vez que se manipulen. Cuando se caen paquetes estériles puede haber daño y contaminación que no se puede ver. Siempre que se cae un paquete debe ser reprocesado aunque no sea utilizado. Los sellos también pueden verse violentados, esto puede permitir contaminación. Cada vez que los artículos estériles están en una situación vulnerable, son posibilidad de contaminación cruzada. Evaluar también si existe algún tipo de gotículas dentro de los paquetes y que los sellos de cada uno de ellos se encuentren completamente indemnes. La intención siempre
es crear una conciencia de lo que está estéril y no estéril, y por supuesto el análisis durante el transporte y la conciencia de ver si se cae algo durante el transporte, regresarlo a la central para ser reprocesado y utilizar un dispositivo nuevo es lo ideal para evitar cualquier contaminación. Evaluar las prácticas de las instalaciones. El procesamiento estéril es el experto y en última instancia el responsable de los productos estériles en otros departamentos. Los líderes de procesamiento estéril deben identificar y auditar las prácticas de almacenamiento y manipulación en toda la instalación, es decir, en diferentes servicios también incluidos. Los suministros estériles y limpios se manipulan y almacenan de acuerdo con los estándares de mejores prácticas. Hagámonos todos esta pregunta. Los artículos estériles se almacenan de manera que se evite contaminación cruzada. Todos necesitamos entrar dentro del análisis de esta pregunta. Se comprueba realmente antes de tomar un paquete la fecha de caducidad y la rotación de existencias de estos paquetes. También es importante tenerlo en cuenta. Cuando se ensamblan y esterilizan los paquetes estériles, se siguen las instrucciones de fabricante. Realmente hago un análisis de cuáles son las instrucciones de fabricante para poder garantizar las condiciones de esterilidad dentro de esta envoltura. Los paquetes se almacenan según la temperatura y humedad recomendados por el fabricante. Y para finalizar, existen políticas y procedimientos en nuestras instituciones que realmente permitan desarrollar este almacenamiento y mantener estas condiciones óptimas de esterilización dentro de estos paquetes que gestionen la calidad de nuestro departamento de central de esterilización e inclusive todos los otros departamentos que tienen acceso al transporte de estos paquetes de material estéril. Requisitos ambientales para el área de almacenamiento. Las condiciones ambientales de almacenamiento deben permitir la integridad del paquete. Cada centro de atención médica es responsable de identificar las condiciones ambientales que tienen en su central de esterilización. Una de las recomendaciones que hacemos es identificarlo dentro de NCH RAE 170 y que sea esto controlado durante el periodo de instalación de los equipos y dentro de las centrales de esterilización que ya se encuentren construidas, que verdaderamente sea auditado que estas diferentes áreas, desde descontaminación hasta el almacenamiento, sigan los parámetros instaurados por este estándar, en el cual van a ver las diferencias de temperatura, de intercambios de aire, etcétera, que deben tener como condiciones óptimas para garantizar que ese empaque pueda mantener la esterilidad, ¿ok? Como mínimo, el traslado debe tener una presión positiva en relación con las habitaciones y pasillos adyacentes. Los requisitos de temperatura y humedad deben ser definidos por la instalación en función a los requisitos de embalaje y artículos almacenados en el espacio. El personal de ingeniería de la instalación o el personal responsable designado de establecer políticas y procedimientos para monitorear y mantener los parámetros dentro de las salidas de aire, dentro de los intercambios del mismo, dentro de los sistemas de control de humedad. Esto debe ser auditado por el Departamento de Ingeniería. Otro de los aspectos también importantes es la iluminación, que sea completamente adecuada dentro de la central de esterilización, y el área de almacenamiento, por supuesto, incluida dentro de la central, y que no se utilicen nunca ventiladores dentro de la central de procesamiento estéril. Dentro de estos requisitos ambientales generales, por supuesto que las áreas de almacenamiento deben estar restringidas a personas que sepan cómo manejar los artículos limpios y estériles para el cuidado del paciente. El personal debe usar una vestimenta adecuada que evite la contaminación del empaque por utilizar mal o manipular mal un paquete. Se deben implementar medidas de prevención para el polvo, para las pelusas, que podrían incluir, por ejemplo, gabinetes cerrados, revestimientos de estantes u otros medios para controlar que en el movimiento no exista creación de polvo y partículas como pirógenos. Los espacios de almacenamiento pueden tener estantes abiertos, pero se prefieren los estantes cerrados para mantener controlado estas áreas de acceso y que puedan mantener la esterilidad de los sistemas de envoltura
de los paquetes. Estanterías y unidades de almacenamiento. Debe haber una distancia adecuada de las paredes, pisos y techo. El estante inferior debe estar de 8 a 10 pulgadas del piso, debe ser sólido, pueden ser un revestimiento de plástico. Para los estantes de almacenamiento deben estar al menos 2 pulgadas de distancia de las paredes exteriores en caso de condensación causada por cambios de temperatura. Cualquier artículo en un estante superior debe estar al menos 18 pulgadas por debajo de cabezales y aspersores. También se consideran requisitos adicionales la colocación de armarios y estantes que deben ser fáciles de limpiar, de tener cuidado al limpiar estos estantes para proteger los paquetes de la humedad que se pueda producir durante la limpieza. Es importante que el personal de servicios ambientales con responsabilidad en la limpieza de las áreas de almacenamiento estéril esté capacitado para hacer una limpieza y un aseo correcto de estas áreas. Por ejemplo, los pisos deben trapearse de tal manera que se evite salpicaduras o aerosolización que podría contaminar el paquete estéril durante este proceso de limpieza. El almacenamiento puede ser abierto o cerrado, ¿ok? Los artículos estériles se pueden almacenar en espacios abiertos o cerrados. Pueden almacenarse en salas de procedimientos o centrales en una sala de almacenamiento estéril específica. Independientemente de la ubicación, los artículos estériles deben almacenarse de manera que se evite la contaminación. Los artículos de almacenamiento dentro de un lugar de procedimiento, como una sala de quirófano o una sala de procedimientos clínicos, deben estar dentro de un espacio cerrado. Los armarios y cajones, proteger los artículos estériles de la contaminación de la habitación, aunque el almacenamiento puede estar abierto o cerrado. En la sala de almacenamiento estéril, el documento de orientación de AMI ST79, nos dice en su guía completa para esterilización por vapor y aseguramiento de esterilidad en centros de atención médica, la recomendación es gabinetes cerrados o cubiertos para este almacenamiento. Cuando se utilizan las estanterías abiertas, requiere de una atención especial al control de tráfico y paso de personal. La ventilación de área y los servicios ambientales deben estar completamente controlados. Almacenamiento. Los artículos estériles no deben almacenarse en un área de almacenamiento donde se encuentren otros equipos. Estos dispositivos deben ser reprocesados y colocados en un área de almacenamiento designada para ellos. Todas las áreas de almacenamiento, ya sean estériles o no, deben mantenerse en óptimas condiciones de limpieza y organización. Ejemplo, si nosotros observamos esta fotografía, ¿qué hay de malo en esta imagen? Los contenedores de envío de material son de cartón, normalmente los contenedores o las cajas que traen el material a los almacenes, ¿ok? Debe haber un área en donde se reciba este material para evitar que el personal pueda tener contacto con el polvo producido por estas cajas de cartón y pueda tocar los paquetes, poniendo así en una situación vulnerable, comprometiendo la esterilidad de estos paquetes. Por tanto, las cajas deben ser recibidas en un área aparte y el personal que las recibe debe practicar constantemente el lavado de manos para evitar estos pirógenos que se transfieran de un lugar a otro. Los contenedores utilizados para almacenar los paquetes que son de una envoltura o de doble, pero que son un solo paquete envuelto, deben estar ordenados, no demasiado llenos y claramente etiquetados para ayudar a evitar la manipulación excesiva de los mismos. Cuando sea posible, tenga solo un tipo de artículo en cada ubicación. A medida que se agreguen nuevos artículos a la ubicación, hágalo de tal manera que permita principios de gestión de inventario y pueda introducir las primeras entradas y las primeras salidas. Por ejemplo, colocar los artículos recién procesados a la izquierda de la ubicación y elimine elementos más antiguos de la derecha, es decir, sistema primeras entradas y primeras salidas, ir sacando lo último que sea, lo que está de más tiempo de haberse procesado e ir colocando lo más nuevo en una intención de fila continua para que sea un sistema efectivo de primeras entradas y primeras salidas, ¿ok?
La rotación de existencias de primeras entradas y primeras salidas debe estar en práctica para los artículos esterilizados en nuestras centrales de esterilización, así como para los artículos que son comerciales, que son de venta. El personal debe estar capacitado para abastecer los estantes y guardar los dispositivos recién esterilizados para los artículos más antiguos que primero deben utilizarse. El sistema de primeras entradas y primeras salidas básicamente consiste en eso, en ir dándole salida a los artículos que estén de más larga data de reprocesado, es decir, que sean los más antiguos de haberse procesado en esterilización. Esos son los primeros en salir y se van dejando de último aquellos que vamos reprocesando actualmente, ¿ok? Esta práctica puede ahorrarle a la instalación el costo de eliminación de artículos que puedan estar obsoletos o dañados y el costo de reprocesar artículos que nunca se utilizaron. El empaque estéril que no se rota en su mayor riesgo, lo que puede propagar es contaminación. Por eso es importante mantener siempre en alta rotación todos los paquetes que se van reprocesando. Todos sabemos que los artículos estériles no deben almacenarse donde exista humedad o donde la humedad pueda alcanzarlos y la contaminación. Esté muy atento a las tuberías de agua expuestas, ya que la condensación y las fugas de tuberías podría gotear y contaminar los artículos que se encuentran debajo. Esta área de almacenamiento estéril que se encuentra debajo de tuberías, como lo pueden ver dentro de en el slide, en la imagen que tenemos en el slide, el techo debe estar cerrado. Almacenar paquetes estériles debajo de, por ejemplo, fregaderos o sobre desagües en el piso puede provocar contaminación. No almacenar paquetes estériles en las esquinas de los ventanales o en los bordes de las ventanas. Por supuesto que esté a su distancia considerable del suelo. Hablando de las áreas altamente contaminadas, ¿ok? Los paquetes estériles nunca deben almacenarse en descontaminación. Sin embargo, en espacios que tienen diseños de una sola habitación, los paquetes estériles deben separarse de las áreas de limpieza utilizando una barrera física de al menos 4 pies de altura. Algunas instalaciones no cumplen con este requisito, sin embargo es importante destacar que debe estar el material completamente alejado de cualquier área de descontaminación o de cualquier fregadero donde se haga lavado de manos para evitar el riesgo de material contaminado. Métodos de distribución. Los artículos estériles deben transportarse de manera que se protejan de perforaciones y de contaminación por humedad excesiva, de condensación causada por exposición a diferencias de temperatura y de cualquier contacto con insectos, polvo, suciedad, presiones o microorganismos. La distribución se lleva a cabo por varios métodos. Asegúrese de que todas las superficies de almacenamiento o transporten artículos que estén limpias y secas de antemano, es decir, los carros de transporte de este instrumental deben encontrarse completamente limpios y secos. Cuando su ruta de distribución implique pasar por espacios públicos, asegúrese de que los artículos esterilizados estén cubiertos o contenidos adecuadamente, es decir, con carros cerrados realmente que se encuentren realmente cerrados, el precinto esté cerrado realmente. Cuando lleve artículos en mano, asegúrese de que se lleve paralelos al piso y que de tal manera se evite la contaminación de su uniforme y su bata. Carros y cajas de transporte, ascensores o elevadores específicos para el transporte de material. En el transporte manual, muchísima precaución porque es donde se tiende a manipular más el material y lo ideal es no estar tan en contacto con el mismo para evitar perforaciones y cualquier contaminación cruzada. Cajas y carros de transporte. Para la protección de los paquetes, los carros de transporte abiertos o cerrados deben ser lo suficientemente grandes como para que todos los paquetes que se coloquen queden planos y que puedan extenderse. Asegúrese de que la colocación de los carros de transporte no dañe el embalaje o la envoltura del paquete, incluido el apilamiento de artículos de encima y bolsas que se puedan agregar adicionales. El transporte cerrado evita que los artículos entren en contacto con
cualquier empleado y visitante en las áreas de transporte. Recuerde que los carros de caja deben limpiarse y desinfectarse antes de colocar suministros estériles o juegos de instrumental. Si la instalación tiene una lavadora de carros, siga las instrucciones de uso escritas por el fabricante para su limpieza, desinfección y secado adecuados. Asegúrese de que una vez que el carro se haya limpiado y desinfectado, sea retirado de la señal de riesgo biológico y se active y coloque una señal de carro limpio para poder utilizarlo al siguiente usuario que necesite transportar material. Ascensores dedicados, elevadores dedicados a los carros, en este caso los elevadores dedicados proporcionan un sistema controlado en el transporte de artículos entre las áreas, ¿ok? Deben haber ascensores separados y que estén completamente limpios. Todos los elevadores de material deben tener un mantenimiento de rutina y este mantenimiento debe mantenerse documentado. Si solo se utiliza un elevador para entregas sucias y limpias, debe limpiarse desinfectantes y desinfectarse antes de las entregas sucias y limpias. Solo un último apunte sobre estos elevadores. Estos están destinados a mover carros de instrumental. El personal nunca debe transportarse a sí mismo o a otras personas dentro de estos elevadores. Respetar la condición de estos elevadores es importante para garantizar la seguridad de este material y que se utilicen estos elevadores con las capacidades de peso que están, para la cual están diseñados, ¿ok? Límite de manipulación de los paquetes. Cada vez que se manipula un envase estéril o un paquete estéril, es susceptible a sufrir daños o contaminación. Los paquetes deben manipularse 5 veces. 1, el paquete que se coloca en el esterilizador. 2, en el carro o en el estante, en el lugar donde va a ser colocado para esterilizarse. 3, en el almacenamiento estéril para su método de transporte. 4, método de transporte para su usuario que lo va a utilizar en el quirófano. Y 5, en el almacenamiento para su inspección, apertura y uso. Es decir, que dentro de estos 5 momentos están 4 realizados por el personal de central de procesamiento estéril y el último es el personal inclusive de quirófano, que es el momento en el cual va a iniciar su inspección para la apertura y entrega de este dispositivo al instrumentador. Entonces hay que manejarlo siempre con cuidado, no manipularlo más de estos 5 momentos, más de lo necesario, y tener siempre las manos limpias. La realidad es que muchos paquetes se manejan más de 5 veces. Es posible que se muevan durante el almacenamiento. Los paquetes esterilizados con vapor pueden moverse a rejillas de enfriamiento, por ejemplo. Los paquetes se pueden mover y permitir que se abran o que se utilicen y choquen con otros paquetes que dañen los sellos. Se debe utilizar una práctica de manipulación y inspección adecuada cada vez que se manipule un paquete. Los paquetes que están envueltos o cerrados dentro de las bolsas no deben arrastrarse, ni doblarse, ni comprimirse. Recuerde tener siempre las manos limpias. En relación a los artículos de mano, que normalmente son los paquetes pequeñitos donde llevamos un artículo por lo general o 2, o set de tijeras, por ejemplo. Durante el transporte, proteja estos paquetes de daños y contaminaciones como humedad, polvo, suciedad. Los artículos se pueden colocar en una cubierta protectora, en un contenedor limpio, cerrado. Los artículos que se mantienen contenidos siempre van a estar mejor protegidos. Lleve objetos de manera que permanezcan, por favor, paralelos a cualquier posibilidad de caída al suelo, y cada vez que se manipula un paquete se debe verificar que no tenga ninguna rasgadura ni agujeros. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy común en los quirófanos y en las centrales de esterilización de muchísimas instituciones. ¿Qué hay de mal en esta foto? Por supuesto, la cercanía de esta usuaria que está transportando el paquete. La técnica con la que lleva el paquete lo lleva debajo de la axila, los brazos no están cubiertos, la piel de su brazo está expuesta, su cabello no está completamente recogido, el paquete envuelto no está colocado correctamente en el estante
carro de transporte. Hay muchos factores que están erróneos dentro de esta fotografía. Sin embargo, lo importante es destacar que el usuario debe mantener una conciencia de transporte que permita que, aunque el paquete sea fácil de transportar por su peso y dimensiones, no lo lleve a cometer estas prácticas. Abrir artículos. Un protocolo de adecuado embalaje, puede ayudar a garantizar que el dispositivo llegue a campo estéril sin ninguna contaminación. Antes de dispensar artículos estériles o construir el carro de cajas, es importante que se realice la siguiente inspección. Compruebe si hay un cambio de color completo en los indicadores químicos internos, si los puede observar. Verifique la información del número de carga, lote y fecha de vencimiento si le corresponde. Verificar, por favor, la integridad del paquete. Por consiguiente, evaluar que los sellos estén completamente indemnes y, por último y no menos importante, evaluar los filtros de contenedores y dispositivos a prueba de manipulaciones, Entonces, si cuenta con contenedores para asegurar que tengan filtros, asegurarse de que las flechas de bloqueo y manipulación estén en su lugar. Mantener siempre la conciencia quirúrgica es la clave para abrir artículos y transportarlos de forma segura. Presentación aséptica. El personal de procesamiento estéril debe comprender que la presentación aséptica para los dispositivos médicos es la clave. El conocimiento permitirá que el personal que transporta este material pueda comprender mejor que es importante el protocolo adecuado para su embalaje. Asegúrese de que todos los que abren los paquetes tengan el entendimiento de cómo es la presentación aséptica de un dispositivo y cómo se entrega en quirófano, para que puedan comprender y hacer conciencia cada vez más de por qué debemos mantener el embalaje indemne durante todo su periodo de transcurso dentro de la central de esterilización, todo su tiempo de almacenado, y que se pueda entregar de forma aséptica sin ningún nivel de riesgo. Artículos que son de devolución por el área de quirófano. Es importante destacar que los artículos estériles dejados en los carros de cajas, van a ser reprocesados, todos los que sean colocados dentro del carro donde se encuentra el material sucio, sean usados o no sean usados. Si se coloca todo el material de quirófano, esté limpio o no, en el mismo carro, este debe ser reprocesado dentro de la central de esterilización. Artículos dejados en bandejas de procedimientos, por ejemplo, y que estas bandejas a lo mejor no estén sucias, estos artículos igual se van a reprocesar dentro de la central de esterilización. Si en algún momento algún usuario o algún instrumentador desea que no se reprocese cierta caja o cierto material, es importante destacar y dejarle saber y educar al personal que no debe colocarse este dispositivo o este instrumento en el mismo carro donde se transporta el material sucio, porque en la central de procesamiento estéril se va a reprocesar todo en conjunto. Por tanto, la capacitación para nuestros usuarios y para nuestros instrumentistas es vital. Formación, educación y competencias acerca del mantenimiento de la esterilidad, infracciones en la esterilidad, presentación aséptica, cómo se entrega el material y, por supuesto, todo este sistema de gestión de calidad debe ser auditado para garantizar su cumplimiento. Dentro de las áreas de descanso, las manos que hayan tocado el exterior de las cajas de envío deben lavarse y secarse bien antes de tocar las cajas en su interior. Esta actividad debe llevarse a cabo en un área apartada del área de almacenamiento o de recepción de material para evitar el contacto de estas cajas y este polvo residual con el material que se encuentre completamente estéril. En cuanto a gestión de materiales, algunos miembros del personal de recepción retiran los productos estériles de las cajas de envío externa para distribución a los pisos. Tenemos una brecha de capacitación que garantizar para que se mantenga la integridad del paquete. El personal de gestión de materiales que tira las cajas muchas veces no cuenta con el conocimiento sobre el mantenimiento de la esterilidad, ya que se les es complicado comprender que debe ser
una entrega que sea completamente limpia. Por tanto, se insta a la capacitación continua a este personal, que se eduque siempre para poder entender que el transporte de este material y la recepción del mismo se debe hacer con ciertas medidas de precaución y cuidado. Cuando se distribuye material fuera del sitio, se utiliza con más frecuencia en la actualidad, ¿ok? Separar lo limpio de lo sucio, carros y contenedores que sean seguros y evitar, por supuesto, la condensación. Los vehículos utilizados para transportar material estéril entre instalaciones deben tener separaciones completas de material limpio y sucio. Por supuesto que deben estar diseñados para asegurar contenedores que puedan contener estos paquetes y que pueda garantizarse que estos contaminantes, que evitar la contaminación. Las condiciones ambientales dentro del vehículo también deben ser las adecuadas para evitar la contaminación cruzada. Desafíos especiales de la distribución fuera del sitio. Se deben desarrollar políticas y procedimientos escritos para la entrega, recepción en instalaciones externas. Hay ocasiones en las que los hospitales vecinos se prestan artículos entre sí. También se debe desarrollar políticas y procedimientos. En estos casos, mantener la esterilidad puede ser un gran desafío. Considere que los eventos podrían ocurrir y comprometer la esterilidad en este transporte. Una evaluación de riesgos es una gran herramienta que ayudaría a encontrar y a mitigar riesgos que se puedan presentar durante esta logística. Cada vez que se transportan artículos entre instalaciones, la logística puede ser muy desafiante. Cuando se utiliza esterilizador fuera de las instalaciones, los artículos estériles devueltos a esta instalación deben estar debidamente embalados, incluida la cubierta antipolvo o un recipiente protector, y tener la documentación de monitoreo de esterilización correspondiente. Cada paquete debe ser inspeccionado para garantizar la integridad estéril antes de ser almacenado. Los centros de reprocesamiento fuera del sitio deben cumplir con los mismos con el requisito de gestión de calidad de instalación receptora. La instalación receptora debe considerar inspeccionar el centro de procesamiento externo para garantizar el cumplimiento de las políticas. Tenga en cuenta también que los requisitos de documentación para los materiales entrantes es suficiente realmente el número de lote y el certificado de conformidad de esta institución. La documentación debe permitir una trazabilidad completa desde la instalación receptora hasta el documento del ciclo de esterilización del centro de reprocesamiento externo. Es un gran desafío cuando nosotros reprocesamos material fuera del sitio, porque la gestión de calidad que se evalúa acá no es solamente la de la institución que recibe, sino también la institución que procesa. Son dos instituciones involucradas que deben cumplir con un sistema de gestión que sea realmente validable y que pueda documentarse para no comprometer la salud del paciente. Bandejas de dispositivos médicos prestadas. Ahora bien, este es nuestro mayor reto y desafío a enfrentar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estas bandejas fueron transportadas, cómo se manejó el departamento que las manejó, cuántas veces la tocó el transportista, si se procesó bien o no se reprocesó de forma adecuada? Entonces, siempre que se reprocesan completamente todos los instrumentos prestados cuando se traigan a sus instalaciones, siguiendo las instrucciones de uso del fabricante. Esta es una de los desafíos más importantes dentro de nuestras centrales de esterilización para controlar cualquier propagación de infecciones. El recibir bandejas de préstamo y que sean completamente reprocesadas dentro de nuestra institución es uno de los mayores desafíos que se presentan a nivel mundial para el reprocesamiento de material en procesamiento estéril. ¿Qué pasa? Recibir bandejas de préstamo de diferentes casas que las traen pueden llegar ya estériles y no sabemos cómo fueron reprocesadas. Lo ideal es reprocesar todo el material que se recibe dentro de la central de esterilización de las instituciones, incluso las bandejas de préstamo. Supera tu mejor versión es nuestro eslogan en esta presentación. Terminamos justo donde comenzamos. Lavarse las manos es el mejor método para mantener la esterilidad y prevenir infecciones.
Dentro de los elementos de acción que nosotros podemos recomendar es auditar las áreas de almacenamiento estéril para verificar el cumplimiento de los eventos relacionados a el compromiso de la esterilidad, proporcionar educación y capacitación sobre el cuidado, manejo y almacenamiento adecuados de dispositivos médicos que son estériles. Bueno, esto ha sido todo en la presentación de hoy, algunas referencias bibliográficas. Cualquier pregunta o duda pueden dejárnoslas a través de nuestro site Esteris University o en el email que aparece aquí en la parte de abajo del slide. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esperamos que haya sido de utilidad esta presentación y nos vemos en una siguiente entrega. Gracias a todos.